Listo. Ok. Cordial saludo, tutora. Mi nombre es Jesús David Acías Mercado, estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal. Y a continuación, con las compañeras, vamos a hacer el video sustentación de la tarea 2, conceptos y registros contables del curso de contabilidad, costos y presupuestos. Mi tema es el número 1, contabilidad. Ecuaciones contables. Las ecuaciones contables es una herramienta esencial para los contadores y administradores financieros, ya que les permite conocer en todo momento la situación financiera de la empresa, identificar los recursos disponibles, las obligaciones pendientes y el capital aportado por los propietarios. Esta ecuación establece que los activos deben ser iguales a la suma de los pasivos y el patrimonio neto. La ecuación contable se expresa de la siguiente manera: activos es igual a pasivos, los bienes y derechos que posee una empresa, efectivo, las cuentas por cobrar, los inventarios, unidades, plantas y equipos, entre otros. Los pasivos, por otro lado, son las obligaciones que tiene con terceros, como proveedores, acreedores, instituciones financieras, entre otros. El patrimonio neto, también conocido como capital contable o patrimonio, representa la participación residual de los propietarios en los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. La ecuación contable es fundamental en la contabilidad porque garantiza el equilibrio y la coherencia de los registros contables. Partida doble. El sistema de partida doble es fundamental para mantener la integridad y la coherencia de los registros contables. Además, permite realizar conciliaciones y análisis de las operaciones de la empresa, así como preparar los estados financieros de manera precisa y confiable. El concepto de partida doble se basa en la idea de que cada operación tiene dos efectos opuestos y complementarios. Por ejemplo, cuando una empresa compra un activo como una máquina, se registra un aumento en el activo débito y un aumento en el pasivo o una disminución en el efectivo o crédito, dependiendo de cómo se financie la compra. Cada asiento contable debe cumplir con el principio de partida doble, es decir, la suma de los cargos débitos deben ser igual a la suma de los abonos créditos. Cuentas contables. Las cuentas contables son fundamentales para mantener un registro ordenado y detallado de las operaciones económicas de una empresa, lo que permite preparar los estados financieros y obtener información relevante para la toma de decisiones. Estas cuentas se dividen en 5 categorías principales: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Cuentas de activos representan los recursos económicos controlados por la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios futuros. Cuentas de pasivo representan las obligaciones presentes de la empresa, derivadas de eventos pasados, cuya cancelación se espera que resulte en una salida de recursos económicos. Cuentas de patrimonio representan la participación residual de los propietarios en los activos de la empresa, una vez deducido todos sus pasivos. Cuentas de ingreso representan los aumentos en los beneficios económicos de la empresa durante un periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos o disminuciones de los pasivos, que dan como un resultado un aumento en el patrimonio. Cuentas de gasto representan la disminución en los beneficios económicos de la empresa durante un periodo contable, en forma de salida o disminuciones de valor de los activos o surgimiento de obligaciones que dan como resultado disminuciones en el patrimonio. Asientos contables. Los asientos contables se realizan siguiendo las reglas de la partida doble, es decir, la suma de los cargos débitos deben ser igual a la suma de los abonos créditos. Esto garantiza que la ecuación contable se mantenga en un equilibrio después de cada registro. Un asiento contable típico consta de las siguientes partes: fecha, se indica la fecha en la que se realiza el registro contable; descripción, se detalla de manera breve pero clara la naturaleza de las operaciones que se están registrando; cuentas, se especifican las cuentas contables involucradas en las operaciones, tanto las que se cargan, debitan, como las que se abonan o acreditan.
Importes: se registran los valores numéricos correspondientes a cada cuenta involucrada en el asiento. Referencia: en algunos casos se puede incluir una referencia adicional como el número de factura, chequeo o cualquier otro documento de respaldo. Activo: los activos son recursos económicos controlados por una empresa como resultado de eventos pasados, de los cuales se espera obtener beneficios futuros. Estos recursos pueden ser tangibles como propiedades, equipos y efectivo, o intangibles como patentes, marcas y créditos mercantiles. Clasificación de los activos: activos circulantes o corrientes son aquellos que se esperan realizar, vender o consumir dentro del ciclo operativo normal de la empresa, generalmente en un año. Activos circulantes o fijos son aquellos que se esperan utilizar durante más de un ciclo operativo normal de la empresa. Pasivo: los pasivos son obligaciones presentes de una empresa, derivadas de eventos pasados, cuya cancelación se espera que resulte en una salida de recursos económicos. En otras palabras, los pasivos representan las deudas u obligaciones que la empresa tiene con terceros, como proveedores, acreedores, instituciones financieras, entre otros. Clasificación de los pasivos: pasivos circulantes o corrientes son aquellas obligaciones que se esperan liquidar dentro del ciclo operativo normal de la empresa, generalmente un año. Pasivos no circulantes o no corrientes son aquellas obligaciones que se esperan liquidar en un plazo mayor a un año. Patrimonio: el patrimonio, también conocido como capital contable o patrimonio neto, representa la participación residual de los propietarios en los activos de una empresa, una vez deducido todos sus pasivos. En otras palabras, es la porción de los activos que pertenece a los dueños o accionistas después de haber cubierto las obligaciones con terceros. Características del patrimonio. Participación residual: el patrimonio es la parte restante de los activos después de deducir todos los pasivos de la empresa. Aportaciones de los propietarios: incluye las aportaciones iniciales y posteriores realizadas por los dueños o accionistas. Resultados acumulados: comprenden las utilidades o pérdidas obtenidas por la empresa a lo largo de su operación, que se han reinvertido o retenido en el negocio. Eh, a continuación, continúa la compañera Jamie. Activa el micrófono. Hola, Sí. hola, mi nombre es Jamie Villarreal, estoy en tercer semestre de Tecnología en Gestión de Empresas. Los temas que voy a compartir hoy va a ser tributaria y la NIF. Empezamos con el impuesto del IVA. Es un impuesto indirecto sobre el consumo que se aplica a la venta de bienes y servicios. El impuesto se calcula sobre el valor agregado en cada una de las etapas de la cadena de producción y distribución. Este se aplica en muchos países alrededor del mundo. El IVA se cobra en cada etapa del proceso de producción y distribución de bienes y servicios, desde la materia prima hasta el consumidor final. Compañera, Objetivo del disculpa. IVA, ¿sí? ¿Tienes la presentación? No se está viendo la presentación. No, no, no. Ya, un momentico, ya lo arreglo. Sí. Ay, estaba compartiendo. No, tranquila, puedes iniciar de nuevo. Bueno, entonces inicio nuevamente porque no me avisaron. Ya, ya. Bueno, Ahora sí. iniciamos con impuesto de IVA. El impuesto de IVA es un impuesto indirecto sobre el consumo que se aplica a la venta de bienes y servicios. El impuesto se calcula sobre el valor agregado en cada etapa de la cadena de producción y distribución. Este se aplica en muchos países alrededor del mundo. El IVA se cobra en cada etapa de la cadena de producción y distribución de un bien y un servicio, desde la materia prima hasta el consumidor final. Objetivo del IVA. El objetivo del IVA es gravar el consumo, es decir, se aplica sobre los bienes y servicios que se adquieren para uso final. Al gravar el consumo, se busca recaudar ingresos para el Estado de una manera equitativa y proporcional al gasto de cada individuo o de cada empresa.
Sistema de recaudación. El IVA se recauda de forma indirecta, es decir, los consumidores finales pagan este impuesto al adquirir bienes o servicios. Las empresas son las que actúan como recaudadoras en nombre del Estado al cobrar el impuesto en cada etapa. ¿La compañera se congeló o soy yo? Sí, como que se congeló. Intenten escribirle. Estate ahí. Eso. Dale. Ahora sí me están escuchando. Sí. Bueno, fue que se me cayó el Wi-Fi. Sigo con retefuente. La retención de la fuente, también conocida como retefuente, es un mecanismo utilizado por la administración tributaria de muchos países para recaudar impuestos. En Colombia, la retención de la fuente opera como un mecanismo para asegurar la recaudación de impuestos por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los empleados y entidades financieras y otros agentes retenedores están obligados a retener de manera anticipada una parte del impuesto que correspondía pagar el contribuyente final de acuerdo con la normatividad tributaria vigente. La tarifa de retención de la fuente puede variar dependiendo del tipo de ingreso y de beneficios y de ingresos y del beneficiario del pago, perdón. Seguimos con el ICA. Es un impuesto de industria y comercio. El impuesto de industria y comercio es un tributo que se aplica a la empresa y comercios que ejercen actividades económicas en un municipio específico en Colombia. Es una de las principales fuentes de financiación de los municipios en el país. ¿Quiénes deben pagar ICA? Todas las personas naturales y jurídicas que desarrollan actividades económicas en un municipio colombiano están obligados a pagar el impuesto de industria y comercio. La tarifa del impuesto suele variar dependiendo del municipio y del tipo de actividad económica que éste realice. ¿Cómo se calcula el ICA? El cálculo del ICA se realiza tomando como base los ingresos brutos generados por la actividad económica en el municipio. A partir de esta base se aplica una tarifa determinada por el municipio para calcular el valor a pagar. Seguimos con el impuesto al consumo. El impuesto al consumo es un gravamen que recae sobre la venta y distribución o consumo de bienes y servicios. Es una forma común de impuesto indirecto que se aplica a productos básicos o de lujo, con el objetivo principal de recaudar fondos para el gobierno y regular el consumo de ciertos bienes. Este impuesto puede aplicarse en diversas etapas del proceso de producción y distribución de un bien o servicio, lo que puede dar lugar a la acumulación de impuestos a lo largo de la cadena de suministros. Por ejemplo, un producto puede estar gravado con impuestos desde la materia prima hasta llegar al consumidor final. Continúo con impuesto de renta. El impuesto sobre la renta en Colombia es un tributo que grava los ingresos obtenidos por los contribuyentes residentes en el país. ¿Quiénes deben pagar el impuesto de renta en Colombia? Personas naturales en general están obligadas a declarar el impuesto sobre la renta a las personas naturales que residen en Colombia, cuyos ingresos brutos totales sean superiores a ciertos umbrales que se han establecido por la ley. Y personas jurídicas son las sociedades y entidades constituidas en Colombia, así como sucursales de sociedades extranjeras que operan en el país. Deben pagar y declarar el impuesto sobre la renta. Continúo con el siguiente tema que es la NIF.
La NIF o las normas internacionales de información financiera son un conjunto de normas contables internacionales emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y ASB, que tienen como objetivo establecer un marco global para la preparación y presentación de estados financieros. Su principal objetivo es asegurar la transparencia, la comparabilidad y la relevancia de la información financiera en un contexto internacional. La normatividad de la NIF incluye una serie de estándares contables que abarcan diferentes áreas como presentaciones de estados financieros, reconocimientos de ingresos, activos, pasivos, entre otros. Esta norma se aplica a la empresa, se aplica a las empresas con operaciones internacionales, inversiones extranjeras o listados en mercados internacionales, así como empresas que buscan una mayor credibilidad y transparencia en su información financiera. La aplicación de las NIF implica la adopción de las normas contables establecidas por la IASB en la operación de los estados financieros de una empresa, asegurando la correcta presentación, medición y revelación de la información financiera de acuerdo con sus principios y criterios establecidos por las normas internacionales. Esto facilita la comparabilidad de la información financiera entre diferentes países y empresas, mejorando la confiabilidad y la calidad de la información y acreedores. Muchas gracias. Bueno, continúa la tercera. Ya dejo de compartir pantalla. No diga eso que también los ¿Sí se está viendo? Sí, compañero. Sí. Bueno, cordial saludo, soy Kelly Joana Pacheco Carrillo, estudiante del CEAT de Curumaní, estudio una tecnología en producción agrícola y mi tema es Plan Único de Cuentas. El Plan Único de Cuentas de una empresa es un listado detallado de todas las cuentas utilizadas en su contabilidad, incluyendo activos, pasivos, ingresos y gastos. Este plan es fundamental para mantener un registro ordenado de la información financiera y facilitar la elaboración de estados financieros importantes como el balance general, estado de resultados, estado de patrimonio y flujo de caja. Su composición. El plan de cuentas se divide en varios grupos de cuentas. Entre estas subcuentas que se pueden encontrar con los activos, los pasivos, patrimonios, ingresos, costos y gastos, etc. Asimismo, cada uno de estos grupos está subdividido en otras cuentas. Esta permite una mayor especificidad y mejor detalle en los registros contables. Este también se actualiza de manera periódica para adaptar esta herramienta a los cambios que se realizan en las normas contables, como el principio con el fin de mantener la información financiera de la empresa lo más actualizada posible. Su aplicación. Esta se aplica de manera general en el ámbito contable y financiero para estandarizar la forma en la que se registran las transacciones y se presentan los estados financieros de una organización. Este tipo de plan suele implementar el inicio de un ejercicio contable o al inicio de un ejercicio de operación de una empresa con el fin de organizar, clasificar adecuadamente las diferentes cuentas que se utilizan para el registro de operaciones. Su estructura. Este cuenta con la clase 1, que es el activo. Este engloba el conjunto de cuentas que presentan bienes
y derechos tangibles e intangibles que son propiedad de la organización y que constituyen una fuente potencial de beneficio y presentes y futuros. El 2, pasivo. Es el conjunto de cuentas que presentan las obligaciones contraídas por la organización en desarrollo al giro ordinario de su actividad, que son pagaderas en dinero, bienes o en servicios. La clase 3 no es patrimonio. Es el conjunto de cuentas que se presenta en el valor residual de comparar el activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos de la organización. Clase 4, los ingresos. Agrupa las cuentas que se presentan en los bienes operativos y financieros que percibe la organización como el resultado de desarrollo de su actividad económica en un ejercicio determinado. Incluye tanto los ingresos causados como los no recibidos. Los gastos. Estas cuentas representan los cargos operativos y financieros en los que ocurre en la organización en el desarrollo de la actividad económica. Los gastos se registran en la moneda nacional y las transacciones en moneda extranjera y deben aplicarse la tasa de cambios del UPAC. La clase 6 acumula las cuentas que presentan la acumulación de los costos directos e indirectos que son necesarios para el desarrollo de la actividad económica de la organización de un periodo determinado. Las 7 son los costos de producción y operación. A diferencia de la clase anterior, esta agrupa las cuentas que presenta las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la elaboración o la producción de los bienes o la presentación de servicios a las que se dedica la organización, de los cuales obtienen sus ingresos. Las 8 cuentas de orden de deudores. Agrupa las cuentas que se reflejan en hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos afectando la estructura financiera de la organización, así como las cuentas de registro utilizadas para el control interno de activos, información general, control de estructura financiera y conciliar diferencias entre los registros contables de los activos y las declaraciones tributarias. En la clase 9, cuentas de orden de acreedores. Por último, esta clase agrupa las cuentas que se registran con los compromisos o contratos relacionados con las posibles obligaciones y, por tanto, pueden llegar a afectar la estructura financiera de la organización. También se incluyen las cuentas de registro utilizadas por efectos de control interno, como los pasivos y patrimonios, información general o control de futuras situaciones financieras. En conclusión, el plan único de cuentas es una herramienta fundamental en el ambiente contable que establece la estructura y codificación de las cuentas que deben ser utilizadas por las empresas para registrar sus operaciones de manera estandarizada. Gracias a su implementación se logra uniformar la información contable, facilitando la comparación de estados financieros y brindando mayor transparencia en la gestión empresarial. El plan único de cuentas es una pieza clave para la correcta organización y presentación de la información financiera de las empresas. A continuación, el siguiente compañero. ¿Me pueden confirmar si se ve la pantalla, porfa? Sí. Sí, sí, compañera. Mi nombre es Daniela Sandrit León Villegas. Soy estudiante del programa de Ingeniería Agroforestal. El tema a exponer hoy es informes financieros. Introducción. Los informes financieros presentan información sobre la situación financiera, rendimiento y flujo de efectivo de una empresa. Proporcionan una visión clara de la salud financiera y desempeño de la empresa. Son utilizados por inversores, accionistas, acreedores y otras partes interesadas. Balance de situación financiera. Es un informe que muestra la situación financiera de una empresa en un momento específico. Presenta activos, pasivos y patrimonio neto.
Tipos de balance de situación financiera. Se tienen clasificados por liquidez, clasificados por función, comparativo y consolidado. Balance de situación financiera clasificado por liquidez. Los activos y pasivos se clasifican según su grado de liquidez. Se representan en orden descendente de liquidez. Permiten evaluar la capacidad de pago inmediata de la empresa. Balance de situación financiera clasificado por función. Los activos, pasivos, se agrupan según su función o naturaleza. Ejemplo, tenemos activos fijos separados de activas circulantes, pasivos a largo plazo separados de pasivos a corto plazo. Facilita el análisis de las diferentes áreas de la empresa. Perdonen. Balance de situación financiera. Comparativo. Muestra la posición financiera de la empresa en diferentes periodos. Permite identificar cambios y tendencias en activos, pasivos y patrimonio neto a lo largo del tiempo. A comparación con el año anterior, como es comúnmente utilizado. Balance de situación financiera consolidado. Se utiliza cuando una empresa tiene subsidiarias o filiales. Se consolidan los balances de cada entidad para mostrar la posición financiera del grupo en su conjunto. Estados de flujo de efectivo. Muestran los flujos de efectivo entrante y saliente de una empresa durante un periodo de tiempo. Categorías principales tenemos actividades operativas, actividades de inversión, actividades de financiamiento. Método directo de estados de flujo de efectivo. Muestra los flujos de efectivos relacionados con las inversiones en activos a largo plazo. Incluyen compras o ventas de activos e ingresos generados por las ventas de activos de inversión. Estados de flujo de efectivo de activos operativos. Muestran los flujos de efectivos relacionados con las actividades principales de la empresa. Incluye cobros de clientes, pagos a proveedores, pagos de salarios, otros gastos operativos e intereses recibidos. Estado de flujo de efectivo de actividades de inversión. Los flujos de activos se presentan directamente como entradas y salidas de efectivo. Detalla ingresos y gastos principales. Brindan una visión detallada de los flujos de efectivos y permite entender las fuentes y usos específicos de efectivo. Estado de flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Muestra los flujos de efectivos relacionados con las fuentes de financiamiento de la empresa. Incluye emisión o recompra de acciones, obtención o reembolso de préstamos y pagos de dividendos. Cuentas de resultado. Muestran los ingresos, los gastos y el resultado neto de la empresa de un periodo de tiempo determinado. Ingresos. Ventas de productos, ingresos por servicio, ingresos por alquileres, intereses ganados. Gastos. Costos de bienes vendidos, gastos de operación, gastos de venta y marketing, gastos financieros. Resultado neto. Diferencia entre los ingresos y los gastos. Presenta la utilidad o pérdida de la empresa. Tipos de cuenta de resultados. Cuentas de resultados de una sola etapa. Presenta todos los ingresos y gastos de una sola lista. No realiza desglose o clasificación adicionales. Cuentas de resultados de múltiples etapas. Dividen en secciones o etapas para mostrar diferentes niveles de ingresos y gastos. Secciones: ingresos operativos, costos de venta, gastos operativos, ingresos no operativos, gastos no operativos. Cuenta de resultados por función. Agrupan los ingresos y gastos según su función o categoría de actividad. Categorías. Tenemos ingresos por venta, de costo de venta, costos de administración, gastos de venta, marketing y gastos financieros. Estado de flujo de efectivo. Muestra los flujos de efectivo de una empresa durante un periodo de tiempo. Proporciona información sobre la capacidad de generar efectivo y cómo se utiliza.
Métodos de estados de flujo de efectivo. Método directo. Flujo de efectivo se presentan directamente como entrada y salida. Detalla los ingresos y gastos principales. Métodos indirectos. Flujos de efectivos se determinan ajustando el resultado neto por cambios en activos y pasivos relacionados con el efectivo, basado en el estado de resultado y el balance general existente. Tipos de estados de flujo de efectivo. Estado de flujo de efectivo de actividades operativas. Muestra los flujos de efectivos relacionados con las actividades principales de la empresa. Incluye cobro de clientes, pagos a proveedores, pagos de salarios y otros gastos operativos. Estado de flujo de efectivo de actividades de inversión. Muestran los flujos de efectivos relacionados con las inversiones en actividades a largo plazo. Incluye compras o ventas de propiedades, plantas y equipos, inversiones financieras. Estado de flujo de efectivo de actividades de financiamiento. Muestra los flujos de efectivos relacionados con las fuentes de financiamiento de la empresa. Incluye emisión o recompra de acciones, obtención, reembolso de préstamos, pago de dividendos. Estado de cambio del patrimonio neto. Muestra los cambios en patrimonio neto de una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Patrimonio neto incluye el capital social y las utilidades retenidas. Detalla las transacciones que afectan el capital social y las utilidades retenidas. Tipos de estados de cambio del patrimonio neto. Estado de cambio del patrimonio neto básico. Muestra los cambios en las cuentas de capital y reservas. Ejemplo, capital social, reservas, resultados del ejercicio. Estado de cambio del patrimonio neto detallado. Proporciona un desglose más detallado de los cambios en las cuentas de capital y reserva. Ejemplo, capital social, desglosado por tipos de acción. Reservas, desglose en diferentes categorías. Resultados del ejercicio, desglose de utilidades o pérdida. Estado de cambio del patrimonio neto consolidado. Utilizado en empresas con subsidiarias o filiales. Muestra los cambios en el patrimonio neto consolidado del grupo de empresas. Ejemplo, participación de accionistas no controladores. Ajustes por consolidación, resultados del ejercicio consolidado. En conclusión, los informes financieros desempeñan un papel vital en la contabilidad de costos y presupuestos. Proporcionan una visión clara de la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivos de una empresa. Estos informes permiten a inversores, accionistas, acreedores y otras partes interesadas evaluar la salud financiera de la empresa y tomar decisiones informadas. Al comprender y utilizar adecuadamente estos informes, las empresas pueden mejorar su desempeño, identificar áreas de mejora y tomar decisiones estratégicas basadas en información financiera sólida. En resumen, los informes financieros son herramientas esenciales para el análisis financiero y la toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial. Muchas gracias. Ok, detengan la grabación.